¿Qué es la cooperación internacional? La historia de la cooperación internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes que se han tenido sobre el concepto de desarrollo y a la visión asumida por los países del norte sobre la situación de los pueblos del sur. Podemos encontrar el origen de la cooperación internacional en el año de 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. 50 países decidieron firmar la Carta de las Naciones Unidas. Tres elementos tuvieron una influencia determinante en la cooperación internacional. 1. La Guerra Fría, que fue decisiva para que Estados Unidos aportara recursos a terceros países, con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de influencia en contraposición al bloque soviético. 2. Los países europeos debían impulsar políticas de cooperación con aquellos que habían sido sus colonias. 3. El orden económico internacional establecido en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, reunión de las naciones capitalistas más fuertes de la época, donde nacieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los que se les uniría en el año de 1948 el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, origen de la Organización Mundial para el Comercio. En los años 60 se crea la mayoría de las agencias de cooperación al desarrollo de los países del norte y se crea el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París. Sus países miembros eran los países más poderosos del mundo y se desarrollaron un sistema para organizar los flujos de recursos financieros y técnicos entre el norte y el sur, lo que se conoce como ayuda oficial al desarrollo. Este tipo de cooperación se ha basado en una visión paternalista, es decir, países que creen saber cómo deben desarrollarse otros países y tienen una receta única, imponiendo sus criterios. En la conferencia de Bandung, Indonesia, se reunieron en total 29 jefes de Estado, en su mayoría de países recién independizados. Uno de los frutos de la conferencia de Bandung fue la constitución del Movimiento de los Países No Alineados, que planteó una lógica distinta a la política internacional, haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a pactos multilaterales militares y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas. Sin embargo, la cooperación internacional tradicional acentuó su accionar a la par de los planes de ajuste estructural del Consenso de Washington, impulsados por el FMI y el Banco Mundial en toda América Latina y el Caribe durante los años 80-90. Lo que conocemos como la década perdida o la larga noche neoliberal que tuvo políticas que actuaron en detrimento de las condiciones sociales de la población, incrementando las inequidades del continente hasta llegar a convertirse en el más desigual del mundo. La cooperación norte-sur, además de implicar situaciones de poder, control e injerencia en otros países, también ha adolecido muchas veces de ser poco efectiva, no ser sostenible en el tiempo o por duplicar esfuerzos con sus intervenciones. En este sentido, han existido varias reuniones en donde se ha hablado de cómo mejorar a la cooperación internacional. Así, en el año 2005 en París, se reunieron ministros de Estado, presidentes, directores de agencias de cooperación y altos funcionarios que se adhirieron a un acuerdo internacional que tenía 5 puntos para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo, suscrito por Ecuador como herramienta de exigibilidad a los países donantes. Sin embargo, a pesar de toda la cooperación internacional llevada a cabo durante más de 50 años, la pobreza e inequidades continuaba existiendo. En la actualidad, vivimos una nueva era en las relaciones internacionales, marcada por los siguientes elementos. 1. El fenómeno de la globalización, donde el capital prima sobre lo político. 2. Un proceso de transición entre la unipolaridad y un mundo pluripolar, sostenido desde varios ejes internacionales o bloques regionales. 3. En consonancia con estos procesos, América Latina y el Caribe ha ido desarrollando estrategias para afrontar de forma regional estos cambios en el panorama mundial, consolidando los siguientes bloques regionales: CARICOM, Comunidad del Caribe; UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas; Mercosur, Mercado Común del Sur; ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas; CELAC,
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En este contexto geopolítico, el Ecuador ha inaugurado en estos años de revolución ciudadana nuevas formas de relacionarse con el mundo, y su política se basa en la soberanía y las relaciones en equidad y horizontalidad, promoviendo el intercambio de experiencias con países vecinos y pueblos hermanos, donde no hay dinero de por medio, sino intercambio de conocimientos y saberes en lo que cada país es experto, constituyéndose en aportes más efectivos y con mejores resultados, además de fortalecer la integración regional. El Ecuador no necesita más ayuda, sino cooperación. Hoy la verdadera cooperación transparenta sus objetivos y fines, no teme rendir cuentas, no duplica esfuerzos y respeta nuestras prioridades. La soberanía está al servicio de los intereses nacionales y ante todo de la ciudadanía, con el fin de negociar mejor con otros países y tener los mejores resultados para el país. Además, insertarnos estratégicamente en el mundo y fortalecer los procesos de integración latinoamericana y caribeña. El Ecuador ya no solo es receptor de cooperación, sino que también oferta a otros países hermanos las políticas públicas exitosas y los logros alcanzados como país. La cooperación que se recibe debe complementar los esfuerzos nacionales según la planificación y prioridades de sus planes, canalizándola como un mecanismo complementario, con énfasis en fortalecimientos de talento humano, asistencia técnica y transferencia tecnológica para ir hacia el cambio de nuestra matriz productiva. En este sentido, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional coordina, complementa, negocia, gestiona, registra, hace el seguimiento y evalúa el sistema ecuatoriano de cooperación internacional para que sea efectivo y complemente los esfuerzos del Ecuador. www.cooperacioninternacional.gov.es